Bien, queridos estudiantes, muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Les agradezco mucho. El día de hoy vamos a tener una clase asincrónica, lo que quiere decir que esta clase quedará grabada en la plataforma para que usted pueda seguir con la información. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con la unidad número 3, que nos refiere sobre las plataformas, perdón, sobre los patrones arquitectónicos. Entonces, para ello, he preparado primero un PDF en donde tenemos una explicación de toda la clase. Va a ver usted mi video de la clase y dentro de la clase, pues vamos a ver este video de introducción. Luego le he cargado 7 videos que son parte de información adicional sobre cada una de las arquitecturas, es decir, de los patrones. Es decir, usted ya después de la clase puede ver cada uno de los videos y ver ampliamente cómo funciona cada uno de estos patrones. Como nosotros tenemos 2 horas de clase, en las 2 horas vamos a tratar de ver toda la información principal, pero durante el tiempo que usted tenga en su casita, puede revisar estos videos que le van a ser de mucha ayuda. Muy bien, vamos a abrir este, este PDF que se llama Patrones Arquitectónicos. Bueno, dice, en el desarrollo de software existen diferentes formas de organizar los componentes de una aplicación. Una decisión incorrecta puede provocar problemas de rendimiento, mantenimiento, seguridad, estabilidad y costos. Cuando nosotros creamos nuevo software, cuando nosotros hacemos aplicaciones, cuando hacemos programas, eh, nosotros tenemos una parte lógica en la cual establecemos los parámetros que cada programa tiene. Sin embargo, cuando nosotros realizamos este tipo de aplicaciones, lo hacemos, dice, de una forma correcta, que si no lo hacemos correctamente, mire, podemos provocar problemas en el rendimiento, en la seguridad de la información, en la escalabilidad y obviamente en los costos, porque hay una pérdida cuando los programas no funcionan bien. Estos patrones arquitectónicos proporcionan soluciones generales reutilizables para organizar la estructura de un sistema. Un patrón arquitectónico no constituye un programa terminado, sino es una solución estructural de alto nivel que sirve como guía para diseñar sistemas de software. Vamos a poner un ejemplo. Dice, si se desarrolla un sistema académico, que es un sistema académico donde van a estar datos de estudiantes, datos generales, datos académicos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso económicos. Pero para hacer un sistema, para hacer una aplicación donde nosotros manejemos toda esta información, hay 3 partes fundamentales que hay que trabajar. La primera es la interfaz del usuario, es decir, cuál va a ser el medio entre el usuario, ¿sí? Y el sistema. A eso se le denomina interfaz. ¿Cuál es la lógica del negocio? Es decir, cómo se manejan los, los diferentes parámetros de la información, cómo es manejada la información. Y por último, el acceso a datos, dónde se va a guardar, dónde se va a dar mantenimiento, dónde se va a recopilar, etcétera, etcétera. Esta reparación puede conducir a una arquitectura de 3 capas. Entonces, mire, aquí ya vemos uno de los tipos de patrones arquitectónicos, denominado 3 capas. Repito, 3 capas, está la interfaz, la lógica y el acceso a los datos. Vamos a centrarnos un poquito más en entender qué es un patrón arquitectónico. Dice, un patrón arquitectónico es una solución general y reutilizable para organizar los principales componentes y relaciones de un sistema de software. Aspectos como componentes, responsabilidades, relaciones, comunicación, distribución, restricciones y flujo de información. Es decir, yo tengo que juntar toda esta información para poder crear o seleccionar
¿Cuál va a ser el patrón arquitectónico que yo voy a manejar? Sus componentes, qué nomás va a estar incluido, sus responsabilidades, es decir, quién está a cargo de esa información, sus relaciones, qué departamento se relaciona con qué departamento, cuál es la forma de comunicación, cuál es la forma de distribución, qué restricciones existen, es decir, qué no puedo hacer, y obviamente cómo se distribuye el flujo de información. Aquí tenemos un ejemplo. Una aplicación puede dividirse en presentación, lógica del negocio y datos. Presentación, es decir, cómo ve el usuario la aplicación. La lógica del negocio, cómo funciona el negocio. Aquí está toda la parte lógica de qué ingresar, qué no ingresar, cómo ingresarlo. Y por último, los datos, dónde se guardan los datos, dónde se recopilan los datos, dónde se le da la seguridad a los datos. Entonces, los patrones arquitectónicos me permiten siempre manejar la información de forma organizada y coordinada. Por ejemplo, en esta aplicación, en este ejemplo, tenemos este de 3 capas, ¿no es cierto? La presentación, la lógica del negocio y los datos. Esta organización permite separar responsabilidades y facilita el mantenimiento, correcto. ¿Por qué? Porque unas personas van a estar a cargo de la presentación, otras personas están a cargo de la lógica del negocio y otras personas están a cargo de la seguridad de la información. Entonces, justamente cuando nosotros organizamos de esta manera, dice, permite separar las responsabilidades y facilita el mantenimiento. Características de una buena arquitectura. Si nosotros no hacemos una buena arquitectura en el sistema de información del programa, de la aplicación, del desarrollo web que usted haga, ¿sí? No podemos manejar la información de forma correcta. Dice, una arquitectura debe considerar atributos de calidad, por ejemplo, mantenibilidad. Facilita modificar el sistema. Los sistemas no son infalibles. Entonces, en algún momento tendremos que modificar y cambiar. Entonces, debe haber facilidad para modificar el sistema. Escalabilidad, es decir, capacidad de soportar el crecimiento de usuarios o de procesamiento, que puede ser vertical u horizontal. Entonces, aquí tal vez esta parte no la entendamos muy bien, pero voy a tratar de explicarle lo mejor posible. Cuando nosotros crecemos en el negocio, obviamente el sistema no queda del mismo tamaño, sino que se tiene que hacer más grande. Y cuando nosotros creamos más cosas para el sistema, estamos haciendo la escalabilidad, que puede ser en forma vertical o que puede ser en forma horizontal. Cuando hablamos de forma vertical, queremos decir que vamos hacia abajo, ¿no es cierto? Los sistemas hacen que se creen subsistemas. Y cuando decimos en forma horizontal, queremos decir que los departamentos que existen pueden añadir otros departamentos. A lo mejor en el sistema académico tenemos el sistema de alumnos, las calificaciones y los pagos. Pero adicional, si yo hago más grande mi sistema, a lo mejor podré poner un espacio también para los profesores. Entonces, mire, el sistema va creciendo, tanto de forma horizontal como de forma vertical. Disponibilidad, capacidad del sistema para permanecer operativo. ¿Qué significa esto? Que siempre esté abierto o que pueda accesar. Imagínese un banco que no tenga cajeros automáticos. Cuando cierra el banco, usted no puede sacar plata, ¿no? Nosotros debemos garantizar la disponibilidad, es decir, que a la hora que el estudiante, que el profesor, qué sé yo, que el administrativo quiera manejar, ¿sí? Puede ingresar al sistema. Seguridad, protección de datos, ¿sí? Protección de datos de usuarios, aplicaciones, infraestructura, es decir, siempre la información debe tener seguridad. ¿Seguridad para qué? Para que no se filtre información que no necesitamos que vean otras personas. Rendimiento, capacidad de responder efectivamente a las solicitudes. El rendimiento es fundamental. Si nosotros utilizamos computadores, es porque queremos resultados más rápidos al corto tiempo. Entonces,
el rendimiento debe ser óptimo. Para eso tenemos que ver tanto en hardware como en software que el computador haga cualquier procedimiento de manera rápida. Interoperabilidad, capacidad de diferentes sistemas para comunicarse entre sí. A lo mejor yo tengo 3, 4 sistemas y quiero integrarles en una sola. Entonces ahí es lo que creo yo, un sistema general que me permite unir todo esto, ¿sí? Entonces debe ser operativo, interoperatividad, que internamente la parte operacional funcione bien. Reutilización, posibilidad de utilizar componentes en diferentes partes del sistema. Es decir, que lo que tengo en un sistema puedo utilizarlo en otro sistema, que no tenga que crear algo adicional, ¿sí? Sino que de lo mismo que tengo pueda manejar a través de todo mi sistema. Esto nos lleva ya a los diferentes tipos de arquitectura o los denominados patrones arquitectónicos. El primero es una arquitectura monolítica. ¿Qué quiere decir una arquitectura monolítica? Una aplicación monolítica concentra sus principales funcionalidades en una única unidad desplegable. Es decir, yo tengo una aplicación, una sola aplicación, donde se manejan usuarios, ventas, inventario, facturación y reporte. Y toda esta información se maneja dentro de una base de datos monolítica, una sola, una, ¿ya? Entonces, una aplicación monolítica concentra sus principales funcionalidades en una única unidad desplegable. Y dentro de esa aplicación tengo toda esta información. Sus ventajas es que es fácil de desarrollar inicialmente, fácil de desplegar y menor complejidad inicial. Sí, adecuada para proyectos pequeños. Su desventaja puede crecer demasiado, es decir, yo le creo chiquito, pero luego comienza a llegar más y más información, entonces ya ese aumento de información hace de que no pueda ser tan pequeño. Entonces ya dejaría de ser una arquitectura monolítica y tendríamos que utilizar otro tipo de arquitectura. Difícil de mantener cuando aumenta su complejidad. Una modificación puede afectar toda la aplicación. Escalabilidad limitada y un fallo puede afectar gran parte del sistema. Entonces, todas estas desventajas vienen encaminadas a que en este sistema o en esta arquitectura llamada monolítica es para pequeños procesos. Entonces, si ya comienza a crecer, se hace mucho más difícil que nosotros podamos mantener la aplicación. Entonces tenemos que cambiar del tipo de arquitectura. Mire, como ejemplo, dice una pequeña aplicación de inventario puede desarrollarse inicialmente como un sistema monolítico, solo para manejar el inventario. Tenemos también la arquitectura cliente-servidor, donde divide el sistema entre clientes y servidores. Cliente uno, cliente 2, cliente 3. ¿Qué son estos? Son subsistemas, ¿no es cierto? Dentro de una terminal yo tengo un tipo de sistema y este sistema entrega mi información a mi servidor para que este servidor a su vez guarde la información a bases de datos. Es decir, tengo subsistemas diferentes, ¿sí? Sistema uno, sistema 2, sistema 3, o nosotros como comúnmente les llamamos cliente uno, cliente 2, cliente 3. Es decir, una arquitectura cliente-servidor. Un solo servidor que maneja un solo servidor de base de datos. Pero tengo muchos clientes o tengo muchos sistemas, digamos así, ¿no es cierto? Ya, no solamente pueden ser 3, pueden ser 4, 5, 6, 7, el número de clientes que yo desee. Cliente, obviamente, es el que solicita servicios, procesa, procesa las solicitudes y proporciona servicios. Ejemplo de esto, ¿sí? Los cajeros automáticos, ¿sí? Un cajero es un cliente, pero el que está conectado al mismo servidor del banco. Y el banco tiene una base de datos. Entonces, en el país, ¿cuántos cajeros de un banco hay? Muchísimos. Entonces, tengo muchos clientes. Entonces, el cliente siempre solicita el servicio, el servidor siempre es el que procesa la solicitud y proporciona servicios. Ejemplo, miren, los sistemas bancarios, los cajeros, los sistemas institucionales o aplicaciones empresariales. Ventajas, centralización de la información. ¿Por qué? Porque solamente tengo un servidor. Entonces, toda la información está centrada en un solo lugar. Administración simplificada y permite múltiples clientes.
Desventajas. Dependencia del servidor. ¿Qué pasa si el servidor no está funcionando bien? Entonces también hay una desventaja, que al ser un solo servidor ya no tenemos por dónde más trabajar. Problemas si el servidor falla o puede convertirse en un cuello de botella. ¿Por qué un cuello de botella? Porque mire, hay demasiados clientes y tenemos una sola entrada para ir al servidor. Entonces, así como es bueno, también tiene sus desventajas. Correcto. Perdón que me salí de la compartición. Ya, listo. Vamos con la arquitectura de dos capas, ¿ya? ¿Qué es la arquitectura de dos capas? Dice también conocida como Two-Tier Architecture. Está formada principalmente por cliente, servidor, cliente interfaz lógica, servidor bases de datos. Es común en aplicaciones pequeñas y medianas. Entonces, ¿cómo funciona este tipo de arquitectura de dos capas? Primero, el cliente maneja su interfaz y tiene su propia lógica. Es decir, cada cliente tiene una interfaz diferente, pero todos caen al mismo servidor y el servidor es el encargado de manejar las bases de datos. ¿Por qué la interfaz es diferente? Porque cada uno puede optar por dónde sigue, ¿no es cierto? Simplemente tenemos una interfaz, pero que responde a las necesidades de cada cliente. Entonces, a lo mejor, miren, yo creo un sistema de contabilidad, pero este sistema de contabilidad, ¿sí? Todos se conectan al mismo servidor. El mismo programa es adaptado a otra empresa para que maneje su contabilidad. Y esta misma empresa vende su mismo programa a 10 empresas diferentes. Sin embargo, que es el mismo programa, su interfaz es diferente y algo de su lógica también es diferente. Sin embargo, toda la información es depositada en el mismo servidor. Llega al mismo servidor y utiliza casi la misma base de datos. Entonces, esta arquitectura de dos capas funciona así, con varios clientes y un mismo servidor. La diferencia del anterior es que el cliente tiene su propia interfaz y su propia lógica. También tenemos el de tres capas. ¿Cuál es el de tres capas? Que ya vimos al principio, ¿se acuerdan? Es uno de los modelos más utilizados en aplicaciones empresariales. Se divide en capas de procesamiento, que es la interfaz con el usuario, las capas de negocio, que contienen las reglas y los procesos, y la capa de datos, que gestiona la persistencia de la información. Entonces, más o menos así, mire. Presentación, sea para una web, para un móvil o para un sistema dedicado. Tiene la lógica del negocio, donde están las reglas y procesos que se realizan en la empresa. Y por último, el acceso a datos por medio de una base de datos. Obviamente, varios sistemas para varios clientes, procesos diferentes para cada uno. Y por último, el acceso a la base de datos. ¿Sí? La base de datos que se manejará independiente para cada uno de eh, de los usuarios o de los clientes. ¿Ok? Listo. También tenemos ventajas. Mira, separación de responsabilidades, fácil mantenimiento, mayor reutilización, facilita las pruebas, permite modificar una capa sin alterar necesariamente las demás. Entonces, si hay cambios en la presentación, no se altera la lógica. Si hay cambios en la lógica, no se altera en la presentación. Cada uno tiene sus propias personas que son responsables de cada uno. Es decir, todas estas ventajas son medibles.
Desventajas, mayor complejidad, que es que una arquitectura monolítica sencilla, y puede generar sobrecargas si se implementa en forma innecesaria y rígida, ¿no es cierto? No, ya no puede ser, si nosotros utilizamos una arquitectura de 3 capas, ya no puede ser una arquitectura monolítica. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando un sistema, sino son varios sistemas que se interconectan unos entre otros, ¿no es cierto? Y también tenemos la arquitectura de N capas. ¿Qué es N capas? Es una evolución de la arquitectura de 3 capas, donde está la presentación, los servicios, los negocios, acceso a datos, persistencia, integración. Es decir, algo parecido a la de 3 capas, sino que como ahora hay varios usuarios, ¿sí? Mire, tenemos la presentación, tenemos varios servicios, la lógica va en base al servicio que escoge y el acceso a datos y a la base de datos va de acuerdo a dónde quiero disponer la información. Es apropiada para sistemas empresariales de mayor complejidad. Entonces, mucho más grandes que un sistema bancario, mucho más grande que una empresa, a lo mejor una multinacional, ¿no es cierto? Aquí también tenemos un patrón MVC. ¿Qué significa? Model, modelo, view, vista y control, controlador. Modelo, gestiona los datos y las reglas relacionadas con ellos. View, presenta la información del usuario y control, recibe las solicitudes y coordina la interacción entre modelo y view. Es decir, el usuario solicita, controla la información, ¿sí? Model, ¿qué significaba? Modelo dice, gestiona los datos y las reglas. Y View presenta la información. ¿Hacia quién? Hacia el usuario. Este es muy poco utilizado, pero sin embargo dice separación de responsabilidades, facilita mantenimiento, facilita pruebas, permite trabajar con componentes. Las aplicaciones de MVC han sido utilizadas ampliamente como aplicaciones web y frameworks, como por ejemplo ASP.NET, Spring, Ruby on Rails o Laravel. Si ustedes quieren, como hicimos en la clase anterior, pongan el nombre de cada uno y vea cómo funciona cada uno de estos, ¿no? También tenemos la arquitectura orientada a servicios, denominado SOA. Organiza la funcionalidad de una organización como servicios independientes que pueden comunicarse entre sí. Es decir, creamos la aplicación y esta aplicación tendrá varios subsistemas como de clientes, de pago, de inventario, de facturación. Y estos botarán su información a otra aplicación para que esa otra aplicación sea la encargada de manejar, verificar la información y poder entregar al servidor una información completa. Y así como hay la aplicación A, podrá haber la aplicación B, la aplicación C, es decir, conjuntos de aplicaciones que llevan diferentes formas de información que luego son guardadas en los servidores. Características, servicios reutilizables, interoperabilidad, integración empresarial y bajo acoplamiento. Arquitectura de microservicios. Los microservicios dividen una aplicación en pequeños servicios independientes. Cada servicio tiene una responsabilidad específica, como por ejemplo el comercio electrónico. ¿Cómo funciona? Primero busco, ¿sí? en una aplicación que me permita vender. Luego tengo una base de datos de usuarios, una base de datos de productos y una base de datos de pedidos. Por cada uno de ellos circula diferentes tipos de información en las cuales yo manejo cada uno. Y miren, tengo bases de datos diferentes, ¿no es cierto? Lugares diferentes donde yo puedo guardar. Son microservicios. ¿Por qué? Porque este da servicio a usuarios, este da servicio a productos y este da servicio a los pedidos de una empresa. Cada microservicio puede desarrollarse, desplegarse y descargarse independientemente. Características, servicios independientes, despliegue independiente, escalabilidad, tolerancia a fallos, ¿sí? Ventajas de escalabilidad independiente, equipos pueden trabajar de forma autónoma, facilita el despliegue independiente. Desventajas, mayor complejidad operacional, requiere monitoreo, mayor dificultad de pruebas distribuidas, comunicación entre servicios, etcétera, etcétera. Bien, y tenemos otra más. Arquitectura orientada a eventos. Es una arquitectura event driven.
los componentes reaccionan ante eventos. Es decir, ¿cuándo reacciona? Cuando un cliente realiza una compra. El cliente realiza una compra, hacemos el evento, ¿sí? Y este evento mueve el inventario, mueve la facturación y realiza notificaciones. Esto funciona solo cuando ocurre el evento. Diferentes componentes pueden reaccionar. Es decir, un evento simplemente es cuando nosotros creamos para realizar una actividad predeterminada, que por ejemplo, en este ejemplo es una compra. Arquitectura serverless dice, el modelo serverless, el proveedor code administra gran parte de la infraestructura y el desarrollador se concentra principalmente en el código y la lógica del negocio. Entonces, el proveedor code administra gran parte de la infraestructura y el desarrollador se concreta principalmente en el código y la lógica del negocio. Es decir, el usuario, ¿sí? Las funciones que hace el programador y el servicio code que se encarga de manejar la información. Dicta cómo se va a guardar la información, mientras que la función y el API vienen para el programador o el desarrollador, ¿no es cierto? Que indica qué código va a utilizar, cómo lo va a utilizar, etcétera, etcétera. Ventajas de escalabilidad automática, menor administración de infraestructura, pago según consumo de los servicios, desarrollo rápido. Desventajas, dependencia del proveedor, posibles costos variables, limitación específica de plataforma, consideración de latencia y observabilidad. ¿Cuándo se aplica esto? Cuando, por ejemplo, hay proveedores web que venden espacios en servidores para que usted pueda guardar páginas web. Entonces, yo, Francisco Vallejo, me creo una página web para vender productos de zapatos deportivos. Entonces, a lo mejor mi amigo Marco se crea una página web para vender ropa. Mi amiga Sonia se crea una página web para vender productos de primera necesidad. Y los tres vamos al mismo servidor. Nuestra información se va a guardar en el mismo servidor. Sin embargo, yo, como vendo zapatos, ¿sí? Yo lo que tengo es una página web, a lo mejor hecho en WordPress. Mario crea su página web en Joomla, ¿sí? Y qué sé yo, y Sonia trabaja con su página, con una aplicación hecha con un framework. Entonces, prácticamente cada uno tiene su estructura, su lógica diferente, sus funciones. Sin embargo, todos caemos al mismo servicio que es el servidor, pero con cosas muy diferentes. Esta es la arquitectura serverless. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una pequeña comparación entre los patrones, ¿no? ¿Qué tan complejos son? ¿Qué escalabilidad tienen? ¿Qué mantenimiento necesitan? ¿Y cuál es su uso recomendado? ¿Para qué? Por ejemplo, mire, vea, serverless para aplicaciones core, ¿ya? Para sistemas orientados a eventos, para sistemas grandes, simplemente para aplicaciones web, para sistemas pequeños, para sistemas concentralizados. Entonces aquí ya tiene usted una comparación entre cada uno de los patrones de arquitectura. Ahora, lo más difícil para el arquitecto o para la persona que desarrolla software es decidir qué tipo de arquitectura va a usar. Dice, la selección no debe realizarse únicamente porque una tecnología está de moda. El desarrollador debe analizar, por ejemplo, qué debe hacer el sistema, cuántos usuarios tendrá, qué disponibilidad necesita, qué nivel de seguridad requiere, qué si debe crecer rápidamente, si necesita integrarse con otros sistemas. Y dependiendo de eso, ¿sí? Usted sabrá cuál es el presupuesto, cuál es la infraestructura, cuál es el personal técnico que necesita y el tiempo de desarrollo que usted necesita para hacer. En este contexto, el tamaño de la organización, la complejidad del sistema y las tecnologías existentes son cosas que usted también debe conocer. Un ejemplo de selección de la arquitectónica es, una pequeña institución necesita un sistema para registrar estudiantes, registrar docentes, gestionar calificaciones y generar reportes. Tiene aproximadamente 500 usuarios y un equipo pequeño de desarrollo. ¿Qué tipo de arquitectura escogería?
más o menos para que usted vea. Yo escogería una arquitectura de 3 capas. ¿Para qué? Para crear, primero, una interfaz muy fácil de utilizar, tanto para alumnos como para profesores, que incluya toda la lógica de cómo manejar la información y que se guarde en una base de datos. No necesariamente sería conveniente comenzar con decenas de microservicios porque aumentará la complejidad sin que exista una necesidad clara. Y yo lo hago en 3 capas y no lo hago monolítico porque va a crecer. A lo mejor hoy día solamente llevo el nombre de los profesores, el nombre de los estudiantes y las calificaciones finales de cada materia. Pero después pienso escalar y hacer que mi sistema sea mucho más grande. Entonces, el de 3 capas me permite hacer eso. Atributos, mire, el rendimiento va en base a que el sistema responda rápidamente. La seguridad, que la información esté protegida. La disponibilidad, que el sistema permanece operativo. Y cada uno de estas cosas tiene que ser analizado al escoger nuestro tipo de arquitectura. Cuando yo ya comienzo a crear la arquitectura, toda decisión arquitectónica debe documentarse. El documento debe incluir objetivo. ¿Qué es lo que quiero crear? Contexto, ya dijimos acá, ¿no es cierto? En el contexto, ¿se acuerda? ¿Cuál es el tamaño de la organización? ¿Cuál es lo complejo del sistema? ¿Y qué tecnologías existen? Es decir, ¿qué es lo que tiene? Luego los componentes no, perdón, estaba acá abajo, ¿ya? Luego los componentes, ¿qué necesito? Las relaciones, cómo funcionan la información entre una y otro lugar. ¿Qué tecnologías necesito utilizar? ¿Qué restricciones existen? ¿Cuáles son las decisiones tomadas? ¿Cuáles son los riesgos? Y la justificación de por qué voy a crear este sistema y por qué voy a utilizar esta arquitectura. Una práctica útil son los ADR. Ejemplo. ADR significa decisión, utilizar la arquitectura de 3 capas, que es la que yo utilicé. ¿Cuál fue mi motivo? Separar la presentación, la lógica del negocio y la persistencia de facilitar mantenimiento y pruebas. Y por último, microservicios. El tamaño del sistema, ¿sí? Actual no justifica una complejidad operativa adicional. Entonces, con un sistema ADR de 3 capas, más que suficiente para manejar mi información. Muy bien, aquí le dejo una actividad para los que no asisten a clases, mientras que los que sí asisten a clases deben contestar, por favor, el cuestionario. Antes de eso, le voy a poner en este momento este videito para que usted pueda entender un poquito más. Aquí le va a hablar un poquito más de los diferentes patrones arquitectónicos, información adicional de lo que yo pude darle. También él va a hacer una explicación. Entonces, les ruego por favor atender también a este video. En este vídeo te voy a explicar cada patrón de arquitectura backend, con sus beneficios y sus limitaciones. Porque ninguna arquitectura es buena o mala por sí misma, sino que debes aprender cuando realmente vale la pena utilizarlas. Y es que muchos equipos se dejan llevar por modas. Usar microservicios porque son modernos, utilizar serverless porque está de moda no tener servidores, o implementar Clean Architecture simplemente porque lo vieron en una charla, pero no saben realmente lo importante que es conocer estos patrones. Y lo mejor, al final del vídeo te voy a dejar una receta paso a paso para que puedas elegir la arquitectura más adecuada para tu siguiente proyecto. Todo ello con criterio y sin dejarte llevar por el hype. Y es que el primer patrón arquitectónico del que me gustaría hablar es también el que más odia la gente, el famoso monolito. Y es que hay mucha gente que ve el monolito como algo malo, como algo que se tiene que evitar, como algo que nunca funciona. Pero lo que no entienden es que un monolito no es malo por definición. Un monolito es malo cuando se implementa de forma errónea. Y esto lo puedes extrapolar a un montón de conceptos de la programación. El monolito ha ganado mucha mala fama porque la mayoría de aplicaciones que incorporan este patrón de arquitectura acaban generando lo que se conoce como una bola de barro gigante o giant ball of mud del inglés. Esta gran bola de barro no deja de ser un montón de código que está muy acoplado, que es difícil de actualizar y cuyas responsabilidades están todas entremezcladas. El problema no es el uso del monolito, el problema es haber generado un código nefasto. La definición de monolito va más allá de tener todo el código junto. También necesitas que el despliegue sea único, es decir, que tú despliegues todo
todo el código de una sola vez. Eso es lo que define realmente que algo sea o no un monolito. No la tecnología, no el stack, simplemente que todo el despliegue ocurre a la vez. Y es que dominar y entender los diferentes patrones de arquitectura backend te va a ayudar a seleccionarlos con criterio. Te va a ayudar a huir del hype y a realmente escoger la tecnología que más se adecua a lo que necesitas. Y es que esto se puede ver muy claramente cuando hablamos de microservicios. Históricamente, los microservicios han sido simplemente una palabra de marketing que han utilizado muchos equipos para entender que su tecnología es más escalable y es mucho mejor que la competencia. Incluso algunas empresas lo utilizaban como bandera para poder captar más inversión. Y cuidado, como siempre digo, no estoy diciendo que los microservicios sean malos. Estoy diciendo que se han utilizado para desarrollar con hype. De hecho, si miramos este artículo de O'Reilly, lo que podemos ver es que muchas empresas empezaron a utilizar microservicios hace un montón de tiempo, hace 5 años, y esto es de 2020. Es decir, desde 2015 ya había empresas que estaban empezando a utilizar microservicios. Ahora bien, muchas de estas empresas que empezaron a usar microservicios por moda se acabaron dando cuenta de que acababan teniendo más problemas que soluciones. De hecho, en el mismo artículo, lo que podemos ver es el porcentaje de empresas que consideran que aplicaron los microservicios de forma correcta o de forma exitosa. Y si bien es cierto que hay un gran número que dicen que mayoritariamente tuvieron éxito, también hay un montón de empresas que realmente no tuvieron esta suerte. El artículo lo intenta hacer en una luz positiva, diciendo que más del 37% dicen que han tenido un poquito de éxito. Pero tener un poquito de éxito indica que realmente no pudiste completar la migración o que en algún punto de tu migración hacia microservicios descubriste que quizá no eran tan útiles o no te solucionaban tantos problemas. De hecho, en este mismo artículo se puede ver que la mayoría de empresas que han fallado o que no han completado su adopción de microservicios no ha sido por problemas técnicos, sino que ha sido por problemas de contexto o del propio equipo. De hecho, aquí sale la primera pregunta básica que te tienes que hacer cuando quieres migrar de un monolito a microservicios, y es si los equipos de desarrollo tienen un dominio claro de sus responsabilidades, porque si no es así, lo más probable es que los microservicios te acaben fallando. Y es que este es el punto donde la mayoría se equivoca. Como he dicho, no fallan por falta de talento, fallan por falta de criterio. Al final, lo que realmente diferencia a un senior de un junior es su capacidad de analizar, valorar y decidir. Ahora te voy a mostrar más arquitecturas para que las tengas en tu caja de herramientas y por lo tanto puedes escoger con criterio tu próximo proyecto. Es un error ir directamente de un extremo, el monolito, a otro extremo, microservicios súper pequeños. Para hacer esta evolución con criterio tienes que hacerlo por etapas. Y la siguiente arquitectura de la que te quiero hablar va precisamente en este camino. Es una arquitectura que puedes trabajar dentro del propio monolito y se trata de la arquitectura por capas. La arquitectura por capas es la primera separación de responsabilidades que deberías tener clara en un monolito. Y quiero insistir, esta arquitectura por capas la puedes aplicar en un monolito completo o incluso en cada microservicio de forma separada si ya tienes microservicios. A mí personalmente me gusta mantenerlo sencillo. Me gusta tener una capa en la que estoy hablando de todo el tema de transporte, por ejemplo, todo el tema de HTTP, Express, gRPC, todo lo que sería la capa de comunicación con el exterior, la definición de la API, lo tendría en la capa de transporte. Luego también tendría la capa de dominio en el que tengo definidas todas las funciones. Es decir, yo recibo en la capa de transporte una petición, me lo invento, get de algo, y eso le delega a la capa de dominio la obtención de esto. Pero la capa de dominio no sabe si la petición le llega porque es una petición HTTP o porque es una petición TRPC o porque lo he llamado desde una CLI. Por lo tanto, tengo separadas estas dos capas de primeras. Luego, también tendría una tercera capa, que es la capa de datos, la capa de repositorios, me gusta llamarla a mí, en la que tengo todas las funcionalidades que llaman a base de datos o a APIs externas. De esta forma tengo una separación sencilla, porque solamente tengo 3 capas, pero con responsabilidades muy claras. Capa de comunicación, la de transporte con la API, capa de cálculos, procesamiento de datos de dominio y capa de base de datos o obtención de datos de terceras partes. A mí, esta separación en 3 capas me ha servido en la mayoría de proyectos de backend en los que he trabajado, pero existen otras arquitecturas que te amplifican esta separación y realmente te ayudan a abstraerte muchísimo más. Estoy hablando de las arquitecturas clean y la arquitectura hexagonal. Estas arquitecturas van un paso más allá y te ayudan a trabajar mejor con las dependencias que puedes tener en tu proyecto. Normalmente, cuando trabajas en proyectos grandes, puedes acabar teniendo un montón de incertidumbre y lo que al principio con 3 capas te parecía sencillo y que funcionaba perfectamente, luego se te empieza a complicar. Quizá necesites incorporar más tipos de bases de datos, más tipos de APIs externas, incluso más capas de transporte, porque ya no tienes solamente una API pública. Ahora también, como he dicho antes, tienes una CLI. Ahora también quieres que esa funcionalidad sirva en un programa de escritorio. Y cuando todo esto ves que empieza a complicarse,
Estas arquitecturas más complejas te pueden ayudar. Ahora bien, no caigas en tener que utilizarlas simplemente porque parece que son mejores. De hecho, existe controversia sobre la aplicación real que tienen estas arquitecturas. Hay bastantes posts en internet que tienen títulos similares a este que vemos aquí, 2022, en el que te explica cuándo no tienes que utilizar arquitectura hexagonal. Una de las grandes críticas que recibe la arquitectura hexagonal es que para poder implementarla correctamente necesitas que todas las características del negocio estén definidas por adelantado. Esto va en contra, en general, de las metodologías ágiles o de la forma en la que desarrollamos hoy en día, en la que intentamos prototipar de una forma muchísimo más rápida. Por lo tanto, en según qué contextos, aplicar este tipo de arquitecturas más extremas puede no ser una solución y causar muchísimos más problemas, por ejemplo, haciéndote ir más lento. Y cuidado, y sé que estoy pasando esto, no estoy diciendo que la arquitectura hexagonal sea mala por definición. No hay un martillo de oro que te solucione todos los problemas. No tenemos que buscar la solución perfecta, tenemos que buscar la solución que mejor se adapte al problema que tenemos delante. Conocer los pros y los contras de cada una de las arquitecturas es básico para poder hacer nuestro trabajo como ingenieros de software y desarrollar lo mejor posible. Y es que ahí es donde está el punto. No se trata para nada de tener la arquitectura más pura, sino de tener la arquitectura que realmente tu equipo pueda mantener. Si quieres algo intermedio, un equilibrio entre orden y velocidad, el siguiente paso es convertir el monolito en algo mucho más escalable. El monolito modular. Recuerda que al final del vídeo te voy a dejar un algoritmo completo para saber exactamente qué arquitectura elegir para tu próximo proyecto. Es que el monolito modular puede parecer algo contradictorio. ¿Cómo puedo tener un monolito que era todo barro, que era horrible, de forma falsa, y a la vez es modular? Al final, cuando pensamos en modularización, casi siempre nos vamos al extremo de los microservicios, pero esto no tiene por qué ser así. El monolito modular es una etapa en la que la mayoría de empresas se sienten muy cómodas trabajando y es posible que con este tipo de arquitectura te puedas quedar y aguantar durante años. Al final, un monolito modular no deja de ser un monolito bien hecho. Sí, es verdad que todo el código se despliega a la vez, pero trabajar en él no es un desastre. Tienes las responsabilidades bien definidas, tienes las diferentes partes y los diferentes servicios del código bien separados. Puedes trabajar en la parte de pago sin romper la parte de compras. Esta modularización la puedes conseguir, como hemos dicho, por capas o utilizando Clino hexagonal, pero no tiene por qué ser así. Puedes simplemente tener una modularización que a ti te funciona y que a tu equipo le parece sencillo mantener. Al final, la clave es tener los módulos bien definidos y muy bien separados. Para ello puedes leer o ayudarte de herramientas como por ejemplo DDD, aunque a mi gusto es un poquito demasiado extremo. Hacer una buena fase de análisis de las funcionalidades, los usuarios y las dependencias que tiene tu sistema te va a ayudar a realmente hacer una modularización de tu monolito. A partir de aquí es para mí cuando realmente tienes la madurez técnica suficiente para poder plantearte ir al siguiente nivel en caso de que sea necesario, los microservicios. Y es que, como hemos dicho, la gente tenía mucho hype por los microservicios. Utilizarlos era como realmente tener una tecnología súper avanzada y que no te lo podían tumbar de ninguna forma, porque la escalabilidad era infinita. Spoiler, la mayoría de empresas implementaron microservicios de una forma que lo hizo muchísimo más complejo. De hecho, hay un vídeo en internet en el que se mofan de todo esto. Quieren añadir la fecha de nacimiento en el perfil de usuario y para hacerlo tienen que recorrer toda una serie de microservicios hasta llegar al famoso Galactus. Y no se trata solamente de humor, hay un montón de autores técnicos que determinan que para llegar a la fase de microservicios, primero te has tenido que comer toda la fase del monolito. Concretamente, Martin Fowler, que conoceréis porque es el autor del libro de Refactoring, uno de los libros más famosos en ciencias de la computación, dice en su propio blog que nunca deberías empezar con la arquitectura de microservicios, sino que realmente deberías primero empezar con un monolito, hacerlo modular y luego separar los microservicios cuando sea realmente un problema. Y no es el único. De hecho, Sam Newman, en su libro de Building Microservices, también dice algo similar. De hecho, Sam Newman lo enfoca un poquito diferente. Dice que la forma real en la que tienes que determinar si quieres utilizar microservicios es en función del tamaño del equipo. Según Sam, implementar microservicios en un equipo pequeño es un riesgo muy alto. Y los beneficios que podrías obtener por utilizar microservicios, como podría ser mejor velocidad de despliegue o más seguridad a la hora de desarrollar, no acaban de compensar todo el coste técnico que le añade sobre el equipo. Y acaba llegando a la misma conclusión. Empezar con un monolito acostumbra a funcionar mejor. Es cuando el monolito crece, cuando empiezas a detectar las partes que realmente necesiten escalabilidad, cuando realmente tienes que pensar en si vale la pena sacar ese módulo, que ya lo tienes separado porque tienes un monolito modular, en un microservicio aparte. Y si estás ya en la fase de microservicios y quieres ir un paso más allá en la segregación de responsabilidades y en el aumento de la escalabilidad, puedes investigar el siguiente patrón de arquitectura, el patrón CQRS. Este patrón va muy bien para arquitecturas enfocadas a eventos y lo que hace es segregar los comandos de las acciones. Por ello se llama CQRS, del inglés
Command Query Responsibility Segregation. Básicamente consiste en separar las peticiones, es decir, yo tendría comandos que le mando a mi servidor, por ejemplo, o a mi microservicio, de las respuestas. De esta forma yo podría empezar a encolar peticiones y estar escuchando, por otro lado, las respuestas de forma asíncrona. Es un patrón de arquitectura altamente utilizado, por ejemplo, con los WebSockets. Yo le puedo mandar mensajes con un socket para realizar comandos, cada comando teniendo un ID único, y luego ir escuchando las respuestas que va mandando el servidor. Yo voy escuchando estas peticiones porque tengo un ID único que me determina por el comando que mandé y por lo tanto puedo ir marcando las respuestas como completadas. Esto, si bien es cierto que funciona muy bien para aumentar la escalabilidad de un sistema, yo puedo empezar a mandar un montón de peticiones que lo que puede pasar es que se acaban encolando. También es cierto que me complica el desarrollo, porque ahora ya, por ejemplo, cada comando tiene que poder identificarse únicamente. Estamos añadiendo un montón de carga técnica cuando quizá no era necesario. Este patrón es aplicable realmente cuando tienes una gran cantidad de información que tienes que tratar. Por ejemplo, eventos de usuario. Imagínate que quieres guardar dónde los usuarios hacen clic en tu plataforma, cuando haces scroll de una ventana, porque tienes una aplicación de registro de eventos de una página web. Ahí, posiblemente, tener un sistema CQRS te puede ayudar muchísimo, porque la cantidad de tráfico entrante va a ser altísima. Ahora bien, no intentes aplicar este patrón para cualquier tipo de solución en las que simplemente una petición síncrona HTTP te podría servir. Hemos estado hablando de las arquitecturas a nivel conceptual, pero la forma de implementarlas puede variar enormemente. Puedes desplegar tu monolito en un servidor dedicado, utilizando Docker, Kubernetes o todo lo que quieras. Incluso, por ejemplo, en mi caso, con Commit Academy, lo que tengo es un monolito, porque lo tengo directamente con un solo servicio, desplegado en lambdas. El hecho de desplegar cosas en lambdas no hace que sean microservicios automáticamente, simplemente es la forma en la que yo despliego mi código. Por lo tanto, entender realmente lo que es serverless también es clave, porque hay muchísima gente que se cree que por utilizar serverless ya está utilizando microservicios, cuando no tiene por qué ser así. Tanto puedes tener microservicios desplegados en un servidor dedicado, como puedes tener monolitos desplegados en serverless. Y es que al final serverless no deja de ser una palabra fancy para decir que delegas la gestión de servidores a un cloud. En mi caso utilizo AWS, que tiene el concepto de lambdas. Y si bien es cierto que te abstrae un montón de carga mental sobre la gestión de servidores, también tiene algunas cosas a tener en cuenta. Ahora cada vez menos porque están siguiendo tecnologías que evitan esto, pero las lambdas tenían un problema que se llamaba el inicio en frío o cold start. Aunque parezca magia, estas funciones como servicio no dejan de ser código que está desplegado en alguna máquina. Por lo tanto, cuando se recibía una petición a una lambda que llevaba mucho tiempo sin ser encendida, necesitaba empezar el servidor. Eso es lo que se conoce como cold start, en el que la primera llamada a una función lambda siempre tardaba un poco más que las llamadas siguientes que ya tenían la lambda, lo que se conoce como caliente. De hecho, había hasta técnicas en las que le ibas haciendo peticiones a una lambda cada hora o así para mantenerla caliente y nunca caer en el cold start. Si bien es cierto que desde entonces AWS ha sacado algunas herramientas para poder mejorar todo esto. El otro problema a tener en cuenta que tiene serverless es el precio. Y es que en general utilizar tecnologías serverless es siempre más caro que tenerlo todo en un servidor dedicado. Por lo tanto, te funciona en según qué casos de uso. Y para mí se puede resumir en dos. Por un lado, necesitas alta disponibilidad sí o sí, por lo que no quieres que ese servicio muera nunca. Pues ahí, bueno, puedes pagar unas lambdas, aunque también lo puedes conseguir con servidores. Y dos, para mí el más obvio, cuando tienes tráfico en picos. Por ejemplo, cuando de golpe todo el mundo utiliza tu producto a las 9 de la mañana y necesitas poder asumir este pico, pero luego ese pico va a caer. Si el tráfico es constante, quizás es mejor utilizar un servidor dedicado. De hecho, muchos medios y también muchos creadores técnicos se llenaron la boca de que los microservicios eran una estafa cuando salió la noticia de que un equipo de Amazon, un equipo de Prime Video, cambió una parte de su producto desde microservicios con serverless hasta un servidor dedicado con EC2. Esta noticia se hizo bastante famosa e incluso yo mismo hice un vídeo analizándola porque, claro, mucha gente estaba esperando el momento para decir que los microservicios eran una mierda y que realmente teníamos que utilizar simplemente servidores dedicados, sin analizar realmente cuál fue la razón por la que este equipo específico de Prime Video cambió de serverless a un servidor dedicado, que era principalmente el costo y que el problema que ellos estaban solucionando no se adaptaba bien a la arquitectura de lambdas. Y no se adaptaba bien porque tal como la habían planteado, hacía que el coste monetario que costaba mantener esas lambdas fuera directamente inasumible. No porque las lambdas fueran malas, sino porque estaban intentando meter en lambdas un problema que con un servidor dedicado se solucionaba muchísimo más fácil. Te dejo el artículo por aquí en la descripción si le quieres echar un ojo a realmente cómo hicieron esta migración y las razones exactas por las que quieren. Y es que, como ves, hay que tener en cuenta un montón de factores a la hora de decidir qué arquitectura de backend se adapta mejor a tus necesidades. Mi propuesta es que te hagas una serie de preguntas para acabar de decidir realmente qué te funcionará mejor. A mí me gusta plantear todo esto como si fuera un pequeño
algoritmo en el que puedes ir respondiendo estas preguntas y acabar decidiendo. Estas preguntas incluyen varios factores, por ejemplo, el tamaño del equipo, la frecuencia con la que tienes que desplegar cambios y otros requisitos como presupuesto o necesidades de escalabilidad. He intentado plasmar en un algoritmo las preguntas que yo me hago cuando tengo que escoger qué se adapta mejor o si tengo que migrar algo a microservicios. Por ejemplo, las transacciones son fuertes y son frecuentes entre diferentes dominios, es decir, existe mucha comunicación entre diferentes partes del sistema. Si es que sí, significa que esto está bastante acoplado y por lo tanto mi recomendación sería mantener el monolito. Si la respuesta es no y está bastante bien modularizado, tenemos que empezar a pensar en otras facetas. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? ¿Estamos en una fase de mantenimiento y de test? Si es que sí, podemos intentar aplicar clean o aplicar arquitectura hexagonal, porque estamos en una fase estable en la que los requisitos no cambian. Por lo tanto, es una buena oportunidad si queremos implementar este tipo de arquitecturas que requieren mucho más boilerplate. En caso de que no sea así, entra la parte crítica, que es cuál es el tamaño del equipo. Si no tenemos un equipo suficientemente grande, nos quedamos en monolito, porque si no, va a ser un problema. En caso de que sí realmente tengamos un equipo grande, podemos empezar a modularizar este monolito. A partir de aquí es donde entraríamos en la fase de migración hacia microservicios si fuera necesario. Es decir, si tenemos una parte de este monolito, uno de estos módulos que recibe muchas más peticiones, podemos empezar a plantear si queremos extraer o no esa parte del dominio en un microservicio independiente. Como ves, he intentado plasmar todo mi proceso mental a la hora de pensar todo esto en un algoritmo que te dejaré en la descripción para que tú lo puedas descargar. Y ahora ya entiendes las diferentes arquitecturas, por lo que el siguiente paso es aprender a pensar como el top 1% de programadores que no solamente escribe código, sino que diseña soluciones y crea valor real. Si quieres dar ese salto y salir de este ciclo de tutoriales, te dejo un vídeo por aquí. Sin mucho más, espero que este vídeo te haya parecido interesante y nos vemos en la siguiente con más informática. ¡Hasta otra!
Listo, entonces, una vez que ya hemos visto este pequeño video, les repito, les dejo estos otros, que son una breve explicación de cada uno de los patrones de arquitectura. Y les pido por favor no se olvide que de 6 de la tarde a 8 de la noche está abierto el cuestionario para que lo puedan contestar. Eso es todo, chicos. Muchas gracias. Les agradezco por su asistencia a este día de clases y nos veremos el día lunes. Que tengan buena noche.